Hey, ¿cómo vas? Bienvenidos, mi nombre es Diego Roy y en esta clase de esta serie de ChatGPT Nichero ya vamos a estar trabajando con el contenido que habíamos creado. En la clase anterior, te dejo por acá el vídeo, habíamos definido de alguna manera cuáles eran las preguntas y los títulos de que íbamos a hacerle. Acá estuve trabajando en 3 categorías más. Para que veas las preguntas que me generó. Habíamos hablado del karate, habíamos hablado del aikido y habíamos hablado del taekwondo. Como siempre, esto lo vas a relacionar vos con el contenido que tengas, dependiendo de las categorías que hayas elegido y la temática del nicho que estés trabajando. La idea era, del video anterior, definir distintos tipos de preguntas, títulos para artículos, que sean diferentes unas de otras, que creo que es la mejor opción. Y acá hasta el día de hoy tengo estas 30 y pico de preguntas, ¿sí? Cada una son bastante diferentes una con las otras. Y acá tenemos que ya empezar a preguntarle a ChatGPT que me escriba, de alguna manera, el contenido. Entonces, vamos a empezar a escribir la primera y vamos a ir viendo cómo lo vamos a enfocar. A ver, yo podría... Agarro la primera, que es el karate y cuáles son sus orígenes, la copio. Fíjate que acá dejé la sesión anterior donde estaba hablando de las artes marciales para que quede recordando un poco la idea. Simplemente la pongo, la pregunta, y espero que ChatGPT me diga el contenido, a ver qué onda. Mientras tanto, yo me voy a ir a nuestro post. Voy a ir a entradas, ¿sí? Voy a poner una entrada nueva. Le voy a meter directamente el título, ¿sí? Y acá, ¿ves? Me tiré un contenido cortito. A ver, hay 2 maneras de trabajar acá. Yo podría agarrar este contenido así cortito. Vamos a ponerlo acá para que lo veas. Que es un contenido de 100 palabras nada más. Y hacerle la segunda pregunta directamente. Y que esta segunda pregunta sea, vamos a ponerla acá, pegar como texto dentro del post como un H2. Vamos a ver qué me dice. Esperamos un poquito a ver que termine. Existen principales varios estilos, cada uno con sus propias características, y te va explicando directamente. Lo hago así para que veas, pero no es la mejor manera. Vos decidilo después como quieras. Pero yo te lo hago así y después te voy a explicar cómo lo haría yo por una cuestión de SEO. Yo pego acá directamente la pregunta. Me voy acá. Vamos a tener así. Esto lo marcás como un H2. Esto lo podés ir marcando, ¿ves? Como una lista. Acá hay un laburo manual, chicos. No es todo copiar y pegar, ¿sí? Pero fíjate que el contenido ni lo estoy leyendo. Y ahí podría seguir con la tercera pregunta, preguntándole directamente a ChatGPT y repitiendo el mismo paso. ¿Cuál es el problema con esto? Vamos a guardarlo como borrador y vamos a ver la vista previa, ¿sí? A ver qué onda. Si yo lo tengo acá, ¿ves? Me queda bien el contenido porque está de alguna manera hablando de qué es el karate y cuáles son sus orígenes y llevándome a otra pregunta. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que estás haciendo un post de más, ¿sí? Un artículo de más, porque la pregunta del usuario que hizo Google y que aparecimos nosotros de alguna manera, ¿qué es el karate y cuáles son sus orígenes? ¿Sí? Entonces, responder esa pregunta simplemente se responde
de esa pregunta, no de los principales estilos de karate, que es otra pregunta, ¿sí? Entonces, no sé si es tan conveniente armarlo de esta manera. A mí me gusta simplemente, si el usuario está preguntando algo, responderle esa pregunta. Pero ya sé, me vas a decir, pero Diaco, si yo solamente le dejo la primer parte, tengo un contenido de 100 palabras nada más. No sirve de nada. Sí y no, puede servir, pero vamos a reformular un poco esa idea. A ver. Vamos a borrar todo esto que hicimos y vamos a dejarle la primera parte. ¿Sí? Vamos a borrar acá y hasta acá. Vamos a reformular esta pregunta. La primera, ¿qué es el karate y cuáles son sus orígenes? ¿Sí? Vamos de nuevo a ChatGPT y le mandamos. ¿Qué es el karate y cuáles son sus orígenes? Ahí va. El karate es un arte originaria desarrollada a partir de técnicas de luchas tradicionales, de Okinawa y de influencias. Vamos a ver si ya me está cambiando un poco. Poco no, pero no, bueno, no importa. Y ahora me quedo ahí. ¿Y qué hacemos? Simple. 2 palabras. Dime más. El karate tiene sus raíces en las artes marciales tradicionales, una isla situada. Fíjate que está hablando sobre la misma temática. Me está como descomprimiendo la información, ¿sí? De la misma pregunta. No me está hablando ahora de cuáles son los principales estilos del karate, ¿sí? Me está hablando todavía de los orígenes del karate. Y ahí ya voy teniendo otras 100 palabras más. Cuando termina eso, ¿qué hacemos? Aparte de suscribirte ahora y darle clic a la campanita y ponerle un me gusta, que es un buen momento. Termina y le ponemos, fíjate que acá quedó tanto a nivel recreativo como... Y me quedó. Entonces, en vez de ponerle dime más, le pongo continúa. ¿Sí? Y me va a terminar la frase. Me sigue hablando de orígenes, ahora empieza a hablar un poco de niveles, ¿sí? Pero no importa, me va generando contenido relacionado. Dime algo que no me hayas dicho sobre los orígenes y acá le pongo, dime algo que no me hayas dicho sobre los orígenes del karate. Esperamos que termine y ahí me va a hablar de algo que no me haya dicho. ¿Te das cuenta de alguna manera cómo vas llevando con la pregunta adecuada para ir generando contenido respecto de una misma temática? Y esto es mucho más válido hacerlo de esta manera que directamente metiendo todas las preguntas, la principal con H2, que también es válido, pero a mí personalmente me gusta responder la pregunta del usuario directamente. Entonces, acá, desde qué es el karate y cuáles son sus orígenes, esto ya lo habíamos pegado, control C, control V, me voy a editar la entrada, vamos a meterlo en HTML, vamos a ir de nuevo a la segunda parte, el dime más, control C, control V, no estoy leyendo nada de lo que dice, ¿sí? Después lo revisamos, el contenido, pero quédate tranquilo que está bastante bien. Y acá tengo la tercera parte del contenido. Bien, ¿ves? Ya tengo 544 palabras. Es un poco bastante bueno con respecto al contenido. Acuérdate que no hay que generar demasiado contenido si la pregunta era específica. Creo que el posicionamiento va a resolver esa cuestión. Y acá empiezas a acomodar un poquito, ¿sí? Tirándole algunas diferencias. No estoy leyendo directamente, estoy separando un poco el contenido en base para que quede mejor, ¿sí? En resumen, esto lo podría poner en negrita,
¿sí? Y esto lo pongo acá. Le mandamos a negrita para que quede bien. Y esto se lo pongo en negrita, que era como una palabra principal. Y tradicionales de Okinawa y de influencias chinas. Se lo ponemos en negrita, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Le ponemos publicar. Y si vamos a ver la entrada, ahí ya tengo qué es el karate, cuáles son sus orígenes. El karate es un arte marcial originario de Okinawa, bla, 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 bla. Y ya me quedó, chicos, un buen post, ¿sí? Que tenga que ver sobre el arte marcial del karate, ¿sí? A ver, así con todo, no queda otra. Ahora voy a cuáles son los principales estilos de karate que tengan que ver con esto. Ahí ya sí me voy a poner la pregunta número 2. Y lo que tengo que hacer básicamente es añadir una nueva entrada. ¿Cuál es la pregunta número 2? Dejo que escriba y voy repitiendo el mismo paso con las 10 preguntas que le voy haciendo al ChatGPT. Acordate, dime más y continúa, que tiene que ver con cuando tenés poco contenido respecto a eso. Yo creo que en una hora, menos de una hora, 45 minutos, podés sacar 20, 30 preguntas, ya copiando y pegando, generando un promedio de un artículo de 500, 600, hasta 800 palabras, porque de alguna manera podés ir leyendo y podés reformular la pregunta que tenga que ver con esto. Mirá, acá quedó combate a pool, le ponemos continúa. ¿Sí? A ver qué sigue. Puño era, ¿ves? Puño limpio, conocido, ahí sigue escribiendo. Y ahí vas armando, copiando, pegando y editando directamente el artículo. La clase de hoy termina acá. La clase que viene te voy a contar cómo hago que las imágenes se generen de esta forma, y te voy a contar otras técnicas también para que no te pierdas tiempo en armar las imágenes principales. Seguramente ya tenías la pregunta cuando viste que se generó el artículo, pero no, si lo explico ahora se va a hacer un poco largo, así que lo vamos a explicar la clase que viene y te voy a explicar de alguna manera 3 opciones de las cuales podrías hacerlo. Pero si te fijas, todo esto va a quedar en las entradas, y lo que no hice, que lo voy a hacer ahora, edición rápida. Esto obviamente tendrías que meterlo en vez de la categoría general, en la categoría karate, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que habíamos hablado antes, la clase pasada, el tema de el interlinking, y que vaya directamente en la categoría que tenga que ver karate. ¿Ves? Obviamente tengo la página principal donde están todas, pero si yo voy acá a karate, solamente va a salir, ¿ves? En la amiga de PAP de la categoría karate, donde van a estar todos los posts relacionados a karate, ¿sí? Dentro de karate, si yo hago otro post acá, va a aparecer acá en relacionadas. A ver, ¿lo hacemos? Así queda claro eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los principales estilos de karate? Vamos a meterlo, a ver. Vamos a meter acá el admin. Vamos a meter otra entrada y la metemos juntos. Añadimos nueva. Sacamos la pregunta acá. Este lo hacemos cortito. Había empezado acá. Mira, este no es tan cortito. Está bueno. ¿Te gusta que trabaje así, no edite el video y vayamos viendo los errores juntos? ¿O preferís que los próximos los edite y los corte y quede como todo perfecto? A mí me gusta hacerlo así porque seguramente vas a tener los errores y quiero ayudarte a que los veas, para que veas cómo se pueden arreglar. Así que si te gusta que se vea así,
poneme sí, así todo con sí. Quiero verlo con los errores o poneme no, editar el video porque es un perdedero de tiempo. Así que nada, lo dejamos así y lo vamos viendo. Seguimos con esto. A ver, vamos a pegar texto, ¿ves? Puño limpio. Mira, este lo mando así directamente. Mira, como tiene varios órdenes, esto lo puedo poner en formato lista. Mira. Mira, pero vamos a hacerlo así, mira. En vez de formato lista, en formato número. A ver qué pasa. ¿Cómo queda? Me parece que queda más chido, como se dice en México. Vamos a meterlo así, 6. ¿Ves? Me está hablando de estilos. Shotokan. Bien. Estos son los principales estilos. Lo ponemos en la categoría karate. Le vamos a dar publicar directamente. A ver cómo queda. Vamos a ver la entrada. ¿Cuáles son los principales estilos del karate? ¿Ves? Acá me lo tira en formato lista. ¿Sí? Y ya tengo un buen post que tenga que ver. Entonces, si yo me voy a karate, ya tengo los dos artículos, ¿sí? Así en clúster. Dentro de este artículo se va a relacionar el anterior, ¿sí? ¿Ves? Cuáles son los principales estilos de karate. Y cuando vaya metiendo más artículos de karate, se van a ir metiendo exclusivamente los que tengan que ver con el karate. Esto lo hace directamente la plantilla, pero si no, con cualquier plantilla, con cualquier plugin de entradas relacionadas, lo puedes armar, ¿sí? ¿Qué puedo llevar, por ejemplo, a este post? Bueno, le puedo meter un poquito más de diseño y esto, por ejemplo, ponerlo en negrita, ¿ves? Y acá, si te das cuenta, voy a hacer los dos primeros para que veas, acá, si te das cuenta, ya vas pudiendo sacar, actualizamos para ver cómo queda, ves que es un poquito mejor. Ya vas viendo algunas ideas para otras preguntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le podés poner qué es el Shotokan, ¿sí? Y acá te va a explicar sobre el Shotokan. Y las podrías ir agregando acá directamente en las preguntas que tengan que ver sobre el tema del karate. Yo te recomiendo armar 10 primero de una categoría y después cuando necesites generar más contenido adelante podés ir metiéndote en hablar y profundizar más el tema. A ver, la estrategia de este contenido y armar el sitio de esta manera va a tener que ver con que es un sitio de nicho horizontal donde yo voy a ir viendo de 20 categorías de distintas artes marciales cuál es la que me va a funcionar más. Yo no me voy a preocupar ahora en posicionar todo el sitio. Pero ¿qué pasa si dentro de 6 meses yo noto que las entradas del sitio web que más se leen tienen que ver con el karate, por ejemplo? Entonces voy a hacer otro sitio web, ya de un nicho vertical, que se llame, no sé, mundokarate.com, no sé si está libre o no, seguramente no, y donde voy a armar lo mismo que hicimos ahora, pero voy a hablar exclusivamente del karate. Por ahí el karate está un poco competido, pero yo podría hablar, si me doy cuenta que la categoría, no sé, el kendo, o el kickboxing, o el muay thai, no está tan competido, ¿sí? Y veo que en mi sitio de arte marcial hay mucha visita a esa categoría, ahí ya puedo desprender y armar otro sitio, sí que tenga que ver. ¿Se entiende un poquito como por qué se trabaja o por qué lo trabajo de esta manera con el sitio horizontal? Bueno, este video se fue a la... No, llegamos re largo, pero está bueno que hayamos visto los errores y cómo ir creando el contenido. Dejame un comentario y vamos a ir viendo en la próxima clase otros tips, otras ideas de esta serie ChatGPT Nichero para que puedas tener un sitio web de nicho exclusivamente con la herramienta de ChatGPT y con algunos de los consejitos que te voy dando. Nos vemos en la próxima y seguimos en artemarcial.org. Chau, chau.